Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Vietnica Batres. Gracias por estar por acá, Vietnica. ¿Cómo te va? La cual ha realizado un trabajo estupendo, un trabajo periodístico estupendo a través de Animal Político. Platícanos un poco de esta idea, la cual me pareció pues algo muy novedoso, sí. Algo, las notas? una manera muy real de cómo podemos trasladarnos a 50 años y también tener una visión como mucho más periférica o sea, no solo el hecho, sino también conocer poco a poco cómo se iba gestando este movimiento estudiantil. Platícale primero al auditorio cuál es el trabajo que has hecho, Vietnica. Bueno, justamente esa era la idea, que era como, yo decía, voy a reportear en tiempo real un hecho que sucedió hace 50 años, entonces se trata de transportar a la gente, ¿no? A quien lea. Mi intención primera es que la lean los jóvenes, que hagan como que están leyendo pues su celular, porque no leen mucho los periódicos, pero en papel, pero sí los medios en internet, y entonces que leyeran ahí las notas y están narradas como si fuera un reporte del día o un reporte del día anterior. A ver, platícanos un poco, lo estamos viendo en este momento. Sí. Este es el micrositio. Así es. Es el micrositio. ¿Qué encontramos en este micrositio? Notas desde el 22 de julio, que empezaron los disturbios en las vocacionales, que estaban en la Ciudadela, y luego la bronca que hubo con las preparatorias que estaban en el centro histórico, y a partir de ahí cómo empieza la dinámica del movimiento estudiantil. Entonces en Animal Político van a encontrar eso. Se llama Revive el 68. Ahí está. Exactamente, el hashtag es Revive el 68, si lo ponen así en internet van a encontrar todas esas notas, tienen un orden cronológico y no es el día a día, sino los hechos más importantes del movimiento, los hechos que fueron marcando, son momentos muy importantes a partir de los cuales se fue, digamos que fue creciendo, se fue alimentando, se fue nutriendo esta dinámica que terminó, bueno, no terminó, pero que su momento álgido fue la masacre del 2 de octubre. También es un homenaje al periodismo, ¿no? Es un homenaje a tratar de contar una historia que en aquella época era sumamente complejo hacerlo. Sí, sí, de hecho hubo esfuerzos, pareciera que no, y siempre les gritaban prensa vendida a los estudiantes, a los periodistas en ese momento, pero había un esfuerzo, ahora lo veo porque he estado leyendo mucho material sobre el 68, y había un esfuerzo, había pocos reporteros que sí se atrevían a sacar y cumplían con su nota y trataban de meter cosas, pequeñas cosas. De todos modos sí había los relatos, sobre todo el Día tuvo un papel importante, el Excelsior, Novedades, con todo, estaba reportando los hechos, aunque había muchas cosas que pues tenían un tinte oficialista, ¿no? Con todo. Es muy importante una cosa, el asunto de los números y de los muertos. Era difícil porque... A ver, porque ese tema me parece, a ver... es confuso, ¿no? Nunca, es difícil, siempre... A ver, si en la actualidad es complejísimo, hace 50 años también se diluía. Peor, era peor. Como que había un esfuerzo de la parte oficial porque no hubiera un recuento de muertos, algo fidedigno. De hecho, lo peor del asunto es pues la masacre del 2 de octubre, porque puedes ver cualquier cantidad de muertos, desde los 30 y tantos, la treintena oficial, los nombres que están en la estela de Tlatelolco, hasta 325, 300 y tantos que reportó un corresponsal de The Guardian, el periódico británico. Entonces, hay una gama grande de muertos y también de heridos. Por ejemplo, había, si no recuerdo mal, el director del hospital Vicente Leñero en ese momento habló de 600 heridos que llegaron al hospital, 600 heridos, y entre hasta 12 muertos que llegaron ahí al hospital. Pero luego había otros chicos que estaban en el quirófano y llegaron militares y los sacaron, de acuerdo con testimonios. Entonces, es muy difícil llegar a una cifra, pero aparte de estos muertos, están todos los que fueron quedando, sobre todo en septiembre, cuando vino como digamos que la declaración de guerra, ¿no? Desde el 1 de septiembre con el informe de Gustavo Díaz Ordaz, vamos a hacer el uso de la fuerza para acabar con el movimiento y con la excusa de los Juegos Olímpicos, pero en realidad pues había la idea ya de que los iban a
no quiero decir exterminar, porque eso es muy duro, pero sí a parar, los iban a frenar. Bueno, y en eso, terminó al parecer en eso, en exterminio, hay que decirlo. Bueno, directamente. A ver, yo creo que es apasionante para los estudiantes, para, como tú dices, bueno, yo quiero acercar a los jóvenes a un relato de hace 50 años, que tal vez parecería que es muy ajeno, que es muy lejano, pero que al final es consecuencia de donde estamos parados. He tenido la oportunidad de hablar con varios historiadores, con varios líderes estudiantiles de aquella época, y decía, bueno, pues hoy vemos cosas imposibles y hoy vemos cristalizado un movimiento de hace 5 décadas. Pero a ver, eso cuando empezaste a decir, bueno, yo fui a la fuente directa, ¿fuiste a la hemeroteca? ¿Revisaste directamente los archivos o cómo fue que lo hiciste? Yo directamente no, lo hizo un chico que estaba trabajando conmigo, porque la idea en realidad no era esta, sino estoy escribiendo un libro que espero en algún momento se publique, ya no alcanzó a salir este año, pero con este chico que es un historiador, sí, pues él fue a la fuente directa, a la hemeroteca, y yo tenía un montón de libros. Entonces la idea justamente del libro, que luego la llevé a esto de las notas, es que pues como tomar los hechos más importantes. Ahí se ha hecho de todo sobre el 68. ¿Qué no sabías, Vietnica? ¿Qué no sabías? Vaya, porque tenemos todos como una idea. Una idea, tenemos como, vaya, hemos leído un par de libros, tal, conocemos, pero cuando empiezas realmente a decir, bueno, voy a hacer una bitácora de los momentos y voy a hacer una nota, voy a hacer con rigor periodístico, voy a hacer una nota de los momentos más importantes, ¿qué no sabías? ¿Qué te sorprendió? Mira, siendo mujer, era muy importante para mí seguir el rastro de la participación de las mujeres, porque no la hay, ¿no? O sea, tienes razón. La hay así, nada más, como un momento aquí, un momento allá. Entrevisté a la Nacha Rodríguez, hablé con ella, hicimos varias sesiones de entrevistas, y ella me contaba, efectivamente estaban ahí, pero no tenían un papel protagónico. Era muy difícil, la inmensa mayoría de los delegados en el Consejo Nacional, en el Consejo Nacional de Huelga, el CNH, eran hombres, y los delegados eran en su inmensa mayoría hombres, porque la mayoría de los estudiantes eran hombres. Entonces había muy pocas mujeres en la universidad, en el Politécnico todavía menos, pero estaban ahí y digamos que le entraron a las brigadas, y luego, antes de las brigadas, se fueron a la cocina. El papel de la mujer. Se fueron a las cocinas colectivas y luego a las brigadas, estaban en los comités de lucha, y de las que sabemos, las más famosas, pues es la Nacha, la Tita, Roberta Avendaño, y unas pocas más. Entonces me metí a leer sobre eso y sí encontré que estaban las mujeres, sí había mujeres, crearon sus propios espacios de participación. ¿Y los podemos ver aquí, en estos trabajos? Aparecen muy poco, porque el asunto es que yo me voy, pues tengo que citar, ¿no? Tengo que citar las fuentes, y yo no estuve reporteando ahí, efectivamente. Claro, Entonces, claro. No puedo inventar personajes, no puedo inventar pero lo declaraciones, que te diste cuenta, ¿no? Fue esto. Pero sí estaban ahí. O sea, sí hay rastro, sí, claro, pero directamente en la fuente pocas mencionadas. De hecho, creo que de las novedades que puedan surgir en el futuro sobre el 68, tiene que ser el asunto de las mujeres. Algún libro dedicado a las mujeres, solamente a la participación de las mujeres, y revalorar ese papel, porque ellas contribuyeron. Ellas fueron, digamos que el contacto directo con la gente, porque estaban en los mítines, estaban en el volanteo, estaban en todas partes, menos en la dirección, digamos, en el liderazgo, en el papel protagónico, que luego pues se encargaron de reproducir en libros fehacientemente los líderes del 68. Bueno, pues es el proyecto, lo pido por favor, producción, que lo pongan otra vez en pantalla, Revive el 68, un acercamiento de verdad distinto a lo que se está diciendo en varios espacios, por eso le invitamos directamente, porque pues sí estamos yendo a las fuentes, estamos revisando algunos textos, pero vaya, el ejercicio me parece apasionante. Sí, bueno, si se puede invitar a la gente a que entre a Animal Político y busquen especiales, ahí está Revive el 68, y si lo buscan en Twitter, el hashtag Revive el 68, es muy fácil y ya entran a ver. Y bueno, quiero decir, viene la próxima semana, el 2 de octubre, ya va a ser, se espera que sea una marcha grande, justamente conmemorativa de los 50 años, y el fin de semana va a estar Andrés Manuel López Obrador en Tlatelolco. Entonces, yo creo, debo decirlo,
que hay una cosa que debería hacer el gobierno, hablando de perdones, ¿no? El nuevo gobierno, que es pedir perdón. Es un hecho simbólico muy importante, porque el Estado fue el que masacró a los estudiantes, masacró a la población civil, porque de hecho en la plaza de Tlatelolco no solamente había estudiantes, había muchos niños, pero había también oficinistas, civiles. Muchos civiles, de todos lados, estaban ahí como curiosos o como interesados o como apoyando, muchos vecinos también. Entonces sería muy importante. O sea, ya dijo López Obrador que va a pedir perdón a nombre del Estado para los desaparecidos, por los desaparecidos. Entonces, en este caso creo que procedería también para, digamos, retomar el 68. sí, curar las cicatrices, las heridas, más que cicatrices, porque no han cerrado, obviamente, están ahí, ¿no? Es importante. Y reivindicar el papel de los estudiantes. Los estudiantes son muy importantes y los egresados de las universidades públicas o de las escuelas públicas de educación media superior, como el Politécnico, que no es universidad, pero es nivel educación media superior. Digamos, es muy importante que se revalore lo que los estudiantes hacen, la aportación también de ellos en todos niveles y sobre todo en las escuelas públicas, porque ahí es donde va la inmensa mayoría de los jóvenes mexicanos y sobre todo los que tienen menos oportunidades de estudiar. ¿Tienes Twitter, Vietnica? Sí, es Vietnica69. Vietnica69. Y ahí podemos darle seguimiento también. Vas a estar puntualmente dando seguimiento a estos hechos la siguiente semana. Sí, por supuesto. Lo de Revive el 68 dura hasta la primera semana de diciembre. Perfecto. Bueno, ¿Sale? pues ahí lo rebasamos, Vietnica. Gracias por estar esta noche por acá. De verdad, extraordinario trabajo. Gracias. Lo vamos a revisar. Ahorita lo recomendamos a través de nuestras redes.